Buenas noches, don Luis. Buenas noches, doña Lisa. Perfecto, ya veo que sí puedo leer tranquilamente. Y los participantes, por si acaso a alguien se le abre el micrófono. Listo. Fantástico. Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy, pues siguiendo con nuestro proceso, básicamente que ya estamos en los términos de negocios internacionales, vamos a empezar con todos los temas de estas relaciones desde el modelo de los negocios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar la clase con todos los procesos de los modelos de negociación. ¿Qué significa? Vamos a hablar de las teorías sobre la negociación a nivel internacional, empezando con lo que son los modelos bases de la negociación para generar las acciones de éxito frente a los modelos de las relaciones internacionales. Entonces, digamos que si ustedes se fijan bien, todo proceso de negociación, digamos, como dice ahí, básicamente es una acción que contribuye a transformar en la medida en que se generan teorías de la negociación con una experiencia práctica, la cual nos ayude a desarrollar procesos que sean analíticos desde diferentes funciones lógicas, internas, tácticas, recursos, variantes, entonces la personalidad de las partes de la negociación entre sí. Entonces, en ese sentido, podemos adquirir que existen dos formas de negociación, bases y otras que se van a abrir después. Las dos bases son estas que son la negociación distributiva y la negociación integrativa. Entonces ya ahorita las vamos a ver de manera más profunda. La negociación distributiva, digamos, va a ser un resumen, tiene como función como resolver esos conflictos de interés que se asignan, digamos, desde el punto de vista de cantidades fijas de un recurso. Entonces, por ello, posee una cualidad. Yo gano, tú pierdes, sencillo. La estrategia distributiva se concentra en el desarrollo de poder relativo desde el negociador. Entonces, la idea es convencer al otro de ese poder para modificar sus expectativas. Entonces se oculta celosamente la información, se intenta que la contraparte utilice la misma táctica. Entonces, digamos que en este aspecto la comunicación interpersonal, la negociación distributiva supone afirmaciones tajantes, respuestas selectivas, escasa revelación de sentimientos e intereses para debilitar la postura del negociador. Y está al otro lado, que lo vamos a ver que también a profundidad, que es esa negociación integrativa, que pues es el lado contrario, ¿no? Tiene unos principios, tiene una finalidad de encontrar intereses comunes, al mismo tiempo de generar actos complementarios, sirve para maximizar ganancias conjuntas y se le atribuye ese término de win-win o yo gano, tú ganas, ¿no? Ganar, ganar. Entonces las estrategias se encaminan al intercambio de información, a la exploración de intereses visibles en el uso de técnicas estructuradas para, por ejemplo, resolver conflictos con relación a la comunicación interpersonal, la negociación integrativa. Implica el saber escuchar de manera activa, ¿cierto? El generar una empatía, que es uno de, digamos, yo no lo dicto acá, pero es un taller que yo dicto, cómo generar empatía frente a los términos de la negociación interna y externa, una reducción de actitudes defensivas, entre muchas otras acciones, ¿no? O sea, en general las teorías de la negociación comprenden la relación entre la negociación integrativa y la distributiva. A su vez, se distinguen unos comportamientos y unos estilos de los negociadores que se suelen mostrar dependiendo del carácter personal y de su estructura interactiva dada, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero con esta, que es la negociación distributiva. Como dice ahí, es básicamente una competencia sobre quién va a obtener más de un recurso limitado. O sea, es una relación de suma cero, ganar, perder, el que, digamos, en este caso, una de las partes alcance o no sus objetivos, ahí lo dice, dependerá de la estrategia y la táctica que emplee. ¿Qué significa? Es una negociación en la que se observa un carácter monetario, por ejemplo, de los recursos en conflicto. Entonces, ambas partes deben establecer sus puntos de partida, sus objetivos y sus acciones de resistencia, por ejemplo. Entonces, y el espacio donde se va a hacer estos puntos de resistencia de ambas partes en una zona de arreglo potencial. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Pues básicamente existen unas acciones basadas en unas estrategias absolutamente fundamentales, que se basan en descubrir el punto de resistencia. ¿Qué significa? Esa acción que tiene al máximo para que el otro mantenga su postura de poder, ¿vale? Su postura de razón. Y desde ahí, cuando yo logro descubrir ese punto de resistencia, pues generar una influencia
¿cierto? A la otra parte para que lo cambie. Entonces, ¿esto cómo se logra? Pues obteniendo información, porque la información obtenida en este caso es absolutamente vital para conseguir un acuerdo favorable. Claro, se tiene sumo cuidado en la información que me están proporcionando para que sea real, ¿no? Que no vaya a ser una falacia, que no vaya a ser una cortina de humo, que me genere, de hecho, después una mala postura. Entonces, para influir en la otra parte se debe valorar un resultado particular, el costo de una negociación desfavorable o el abandono de una negociación. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan bien, toda negociación es iterativa. Ojo, ¿qué es iterativo? Porque antes de que me diga alguien, profe, es interactivo. No, es una negociación iterativa. ¿Qué significa que es ese término para que lo aprendamos? Que una negociación iterativa significa que se repite una y otra vez o que se ha repetido muchas veces para ir aprendiendo y generando las acciones. Dentro de la negociación iterativa implica que yo voy a seguir con mi discurso, con mi discurso, con mi discurso, y esto en los modelos internacionales se ve mucho, en donde las personas tienen una postura sesgada, en donde muchas veces se cierran, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va repitiendo el mismo discurso una y otra vez, tratando de dar tiempo, ¿para qué? Para poder tener la mayor cantidad de información posible y doblegar al otro con los movimientos que él haga. Entonces, digamos que esto conduce a una constante acción de cambio de postura en el modelo estratégico, porque se va obteniendo información que es relevante desde una postura inicial y desde ahí se desprenden las bases de la negociación y es a partir de ahí que hacen concesiones para llegar a un acuerdo y con el, digamos, con ese otro, el compromiso para cerrar el trato, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si se está escuchando bien, si me ven bien, estamos todos en onda. Yo sé que es tardecito, yo sé que estamos a mitad de semana, pero yo sé que a ustedes les ha ido muy bien esta semana y yo sé que vamos con todo esta noche. Entonces, hasta el momento, sí, supremamente bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Ninguna pregunta hasta el momento, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros miramos todos estos argumentos que se van llevando a cabo, las características del modelo de negociación distributiva, fijémoslas en estos derroteros. Entonces, ay, excúsenme, ahí se me partió la numeración, les pido excusas, no sé por qué. Y lo volví a hacer ahorita y vuelve y me aparece. Pero bueno, entonces, primero, las dos partes tienen objetivos interdependientes, pero incompatibles. ¿Qué significa eso? Que quieras o no, en un modelo de negociación, el que sea, si yo voy a entrar a negociar con algo o con alguien, significa que yo necesito algo de esa otra parte, si no, ni siquiera le pondría cuidado. Entonces, yo necesito, ya sea por economía, ya sea por manejo emocional, ya sea por manejo goodwill, ya sea por manejo de marca, ya sea por alianza estratégica, como lo quieran llevar, pero necesito de otra parte. Sin embargo, no tengo un objetivo que sea compatible con el otro, porque aquí la idea es que yo sea el que obtenga lo mejor del otro, ¿vale? Segundo, las condiciones que imperan es de tipo ganar-perder, o sea, en este tipo de negociación, básicamente, o él tiene la mejor parte o yo tengo la mejor parte de la negociación. Se trata de una negociación de tipo regateo. ¿Por qué? Porque la idea, bien dicha está, es mantenerme sentado en mi razón hasta que el otro ceda. La estrategia de las partes es la confrontación. Modelos en donde sencillamente el que tenga mayor poder va a tener pues la mayor ventaja. Sencillo. Puede ser atractiva para la obtención de ganancias, por supuesto, porque aquí en este caso es generar modelos también de absorción frente al otro, ¿vale? En donde sencillamente yo soy el que voy a imponer las acciones a futuro a nivel de una negociación. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo la voz o la acción de poder en la negociación distributiva, ¿vale? Las metas de las partes inicialmente, valga la aclaración, son irreconciliables. ¿Por qué? Porque si son reconciliables desde el principio, pues ahí estamos buscando no una negociación distributiva, sino ya vamos a ver el otro modelo. Entonces, en este caso, no, sencillamente es algo que no es irreconciliable, son cuestiones que no son negociables. Los recursos están fijos y son limitados. Esto hace parte central
del conflicto. Ejemplo, yo tengo hasta un tope económico para negociar algo, entonces pues hasta ahí puedo llegar. Y esos topes económicos pueden estar cambiando constantemente si hago negociaciones internacionales, por ejemplo, dependiendo del cambio monetario. Entonces, me toca es manejar el tiempo muy bien, saberlo manejar en el entorno y llegar a fin lo antes posible para que no me cambien las condiciones de un momento a otro. ¿Vale? Cada parte utiliza una estrategia para obtener el mejor resultado, por supuesto. Tiene que haber un estudio previo de hacia quién me dirijo frente al término de la negociación distributiva para saber cuál es mi postura de poder y desde ahí generarle las acciones para que él decida de acuerdo a mis necesidades y a mis condiciones. Y se tiene la idea de que este tipo de negociación es destructiva. ¿Pero por qué? Pues porque sencillamente la idea es que yo gano y usted pierde. Entonces, desde ahí es que existen razones para que un negociador se familiarice y entienda este proceso, ya que es común enfrentarlo. Además, mucha gente utiliza tácticas distributivas. Entonces, es un proceso fundamental en todo tipo de negociación que busca un arreglo con un rango positivo de negociación, ya que el objetivo de ambas partes es obtener tanto como el rango de acuerdo hasta donde éste se lo permita. Claro, buscando siempre, en este caso, la mejor alternativa posible del acuerdo negociado. Eso en los términos un poco más técnico se le llama el MAPAN. MAPAN es mejor alternativa posible de acuerdo negociado, pero eso lo vamos a ver después, no en esta clase. ¿Por qué? Porque este es un concepto, digamos, angular en las negociaciones que nos permite generar acciones en cada caso para que no se sufran rupturas en los acuerdos de los procesos. Y desde ahí podemos generar las acciones de negociación que siempre vayan hacia dónde, hacia el acto en donde yo gane. Entonces, para este tipo de espacios de acuerdo en la negociación distributiva, se necesita tener unos indicadores y acciones específicos. Entonces, lo primero, de acuerdo a los espacios de acuerdo, ¿qué necesitamos tener claro? El precio inicial. ¿Qué es ese precio inicial? Pues es el punto de partida, por ejemplo, para empezar a negociar una oferta. Es un ejemplo claro. Si yo me voy a vender café a Europa, a Estados Unidos o Asia, yo ya debo tener un precio inicial, el cual tenga una investigación y que me genere a mí un rango de negociación base. Ese precio inicial es el punto de entrada. ¿Por qué? Porque debo hacer un análisis de mi competencia, debo hacer un análisis de los otros países, debo hacer un análisis de cuáles son esas ofertas que tienen ellos para que yo desde ahí genere propuestas o en un momento determinado contrapropuestas si alguien se me quiere colocar adelante y yo pueda tener un margen de negociación. El precio objetivo, ¿qué es eso? Básicamente es el precio al cual se desea concluir en una negociación, sea nacional o internacional. Es esa meta óptima, donde realmente yo no tenga que bajarme tanto o que esté bajo los márgenes posibles de la negociación. Ese punto de resistencia o ruptura, ¿qué significa? Es hasta dónde estoy dispuesto a pagar si soy el comprador o lo menos que estaría dispuesto a ofrecer si soy el vendedor para llegar a un trato. Sencillo, eso no tiene vuelta de hoja. Y el rango de acuerdo es esa diferencia entre los dos puntos de resistencias en las partes. Entonces, por supuesto que si usted se fija bien, existen muchas variaciones frente a los actos en donde digamos, puedo atacar o me atacan para obtener los resultados que desea el otro. Estamos hablando de este sistema de negociación. Entonces, frente a esto, tenemos que enfrentar a las tácticas que me llegue el otro. Y desde ahí tenemos cuatro opciones de defensa principales. Cuando otro me llega como que yo estoy cerrado, como que no, o como que llego yo y miro y quiero imponer algo. El primero es ignorar. ¿Qué significa en este sistema de negociación? Aunque parezca una muestra de debilidad, conlleva a un ahorro de energía que se puede utilizar para obtener ¿qué? Los objetivos. Yo ignoro al otro, entonces el otro dice, pero ¿qué pasa? Lo sigo ignorando, hombre, entonces venga, acérquese, miremos, venga a verme bajo un poco, analicémoslo porque yo puedo ser una posibilidad y eso lo manejan mucho con nosotros, por ejemplo, los países de primer mundo, ¿sí? Tienen a ignorarnos y nosotros poco a poco vamos bajando nuestros estándares hasta donde ellos quieren. Sí, ejemplo muy claro, y ustedes lo pueden ver los que trabajan en todos los temas de vehículos, como las políticas durante los años 70 y 80 fueron bajando frente a temas de seguridad, por ejemplo.
y de ciertos tipos de calidades que en sus países de origen, o sea, en una Europa, en la misma Asia, no son permitidos, pero aquí en América nos toca. ¿Para qué? Para poder tener ahí un modelo de acción en donde nosotros seamos viables para que ellos quieran invertir y den, en este caso, trabajo, ¿vale? Ahora, discutir es otra opción de defensa. ¿Qué significa? Pues sencillo, ahí no tienen vuelta, es tratar de convencer a la otra parte de cambiar su actitud. ¿Vale? Mire, fíjese que esto también lo podemos llevar a nuestro común. Entonces, una opción de defensa es ignorar al otro. La segunda es discutir directamente para convencerlo. El tercero es responder con lo mismo o contraatacar. ¿Qué significa? Que puede usted llevar a que la negociación no llegue a un buen término, pero también puede ser que los negociadores se cansen y cambien por sí mismos su actitud. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver en los temas de Asia, eso es dificilísimo porque son personas muy pacientes y muy tranquilas en las negociaciones. Nosotros somos mucho más afanados y no tenemos muchas veces esos modelos económicos para aguantar tanto tiempo sin que se cierre un negocio. Y por eso a veces preferimos alejarnos y no hemos podido con ellos mantener esos negocios porque sus puestas mentales son muy diferentes a las nuestras y pues convertirlos en amigos, que digamos se puede evitar la agresión en un momento determinado durante un tipo de negociación, siguiendo la teoría de que es más fácil atacar a un amigo que a un enemigo, pero pues esos son modelos en donde estamos mirando cuáles serían las fases más importantes para la puesta en práctica, ¿no? O sea, digamos aquí una táctica competitiva podríamos hablar que es apostar por lo alto, ¿no? O sea, que la mayoría de los expertos en negociación coinciden que uno debe iniciar con las demandas más altas que permita obtener cualquier tipo de trato en las partes. Y eso ustedes lo ven cuando estamos mirando todas las negociaciones internacionales, por ejemplo, entre países, ¿vale? Porque, claro, cuando usted tiene unas demandas iniciales altas, requiere más tiempo para dirimirse, lo cual otorga más tiempo para conocer qué, pues la contraparte. Entonces, ahí nos indica por lo menos que uno de los negociadores está esperando ser tratado con imparcialidad y muestra su persistencia para alcanzar los objetivos, provoca una disminución de las expectativas de la contraparte o deja un margen de cohesión para que se pueda generar desde ahí la mejor acción en la negociación. Entonces, si ustedes se fijan bien cuando uno mira este tipo de negociación, pues lo primero es no revelar los objetivos y las expectativas. Un error craso. Es como cuando, lo digo en tamaño pequeño, usted entra a un negocio y una vez y ve ese producto y pone una cara o lo que uno llama una kinesis, que es la comunicación no verbal, en donde está demostrando un interés muy alto por algo. Inmediatamente la persona que va a negociar con usted no le da el margen, dice, este es el precio, este es el precio, este es el precio, y usted dice, oiga, pero ¿cómo así? Y usted empieza a regatear y la persona se va a cerrar. Claro, esta persona está buscando ya que no haya negociación. Usted dice, ah, bueno, no, no hay problema en el tema de la negociación. Me fascina esa parte. Uno ya dice, ah, bueno, perfecto, entonces quédese con él, que esté muy bien, qué vaina. Y yo saco la plata, es un ejemplo pequeño. Digo, bueno, aquí tenía la plata para esto, pero está bien. Yo vuelvo y la guardo y digo, muchísimas gracias. Y se va, no, no, espérese un momentico, voy donde el jefe. Entonces, ahí, digamos que en este caso, toca mirar que la contraparte muestre primero lo que desea conseguir. Es una cuestión, ahí estoy hablando algo muy pequeño que usted lo puede hacer a diario, pero en los negocios a nivel internacional es igualmente lo primero. Aquí lo más importante y lo que vimos nosotros, por ejemplo, en la parte de diplomacia, es que el silencio es muy importante. El manejo del silencio nos permite argumentarnos de acuerdo a lo que la contraparte exponga. Y Colombia en eso sí para que es muy bueno. Por eso somos tan legalistas, de hecho. No hay que hacer concesiones con demasiada facilidad. Ese sí es un tema que tenemos nosotros acá, más que todos los términos económicos que realmente abrazamos demasiado para no expresarnos de una manera grotesca o grosera, pero realmente abrimos demasiado los brazos, especialmente en temas que son importantes a nivel económico, como la explotación de todos nuestros medios, ¿no? El petróleo en su momento determinado, el banano en su momento determinado en la historia, pero hoy en día, miremos nomás, no hemos podido legalizar el coltán, ¿es que se llama? Colcán. Sí, no hemos podido em, empezar a mirar la minería que tenemos nosotros de otros productos. Colombia tiene uranio, yo no tenía la menor idea y tenemos una muy buena cantidad de uranio. No sé si se puede enriquecer o no, pero tenemos esos productos y sencillamente nos la pasamos por un lado y ya se nos va. No hemos logrado, digamos, negociar y nacionalizar el oro realmente que nosotros tenemos y que es de buena calidad. En este momento casi todas las empresas internacionales explotan muchísimas de nuestros, digámoslo así, productos
y materias primas que realmente deberían ser nuestros, pero pues nosotros somos de ese modelo absolutamente donde no, preferimos abrir las puertas a los niveles internacionales para darle así cabida a la mano de obra nacional. Tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿vale? Entonces, desde aquí vamos a mirar el segundo proceso, que es un segundo tipo de negociación. ¿Que cuál es? Básicamente, el segundo proceso de la negociación es la negociación integrativa o por principios, ¿vale? No todas las negociaciones, como dice ahí, son eventos perder-ganar. Los negociadores pueden buscar soluciones ganar-ganar. Es por ello que existe una negociación integrativa donde los objetivos de las partes no son mutuamente excluyentes. O sea, la negociación por principio es ganar-ganar. Se da cuando ambas partes trabajan de manera conjunta para lograr objetivos comunes o compatibles. Entonces, digamos que desde aquí es necesario que las partes estén de acuerdo en mantener un objetivo común, suficientemente atractivo como para realizar un adecuado intercambio de información. Digamos, cuestión que no ocurre nunca en una negociación distributiva, ¿vale? Entonces, precisamente por ello es que la información es tan importante y saberla compartir es algo que nos genera acciones para aceptar las partes frente a las acciones del negociador, ¿no? Porque esto implica un alto grado de confianza. Y esto debe estar, pues, digamos, suficientemente motivado o argumentado para pensar cómo aquellas personas que hacen parte del equipo negociador, los colaboradores, del otro lado, no son competidores y coincidir en que las partes deben estar en común para llegar a un acuerdo. Entonces, frente al proceso integrativo, se denominan unos principios que se basan en lo que dice ahí, crear un flujo de información que sea realmente efectiva. Sí, sí, doña Liana, es más de alianza. Digamos, este tipo de negociación, pues igual tenía que exponerlo. Yo sé que para ustedes puede ser ya muy manejable el tema. Digamos, es muy importante y es el que se trata de buscar para generar una integración para un desarrollo común, ¿no? Para realmente, en este caso, eh, no quedar tan cojos, ¿sí? Frente a los términos con los que llegan otro tipo de negociadores distributivos. Estoy hablando, ejemplo, en los modelos de los países de primer mundo frente a nosotros, en donde siempre nos dan, no sé cómo decirlo, unos dulces que lo único que nos hacen es mantenernos relegados frente a la función de desarrollo. Por eso es que pues no en esta clase, en la clase de mañana y del viernes, yo expongo muy abiertamente que, digamos, nosotros hemos estado viendo las alianzas que tenemos, el ALCA, em, UNASUR, todos los que tenemos en esta región, pero que realmente ese ha sido un ejemplo base de cómo la estrategia, en este caso, de desintegración entre países de nuestra región ha sido basada en los modelos americanos, europeos, en principio de hecho europeos, o sea, tenemos que hablarlo sinceramente, desde los modelos españoles, luego pasando por los modelos americanos, digamos en el siglo XX, le podemos echar la culpa a Estados Unidos, pero de ahí para atrás tenemos que decir lo que fue España, Portugal e Inglaterra, quienes realmente nos dividieron filosófica y culturalmente. De hecho, primero borraron nuestra cultura, segundo borraron nuestros sistemas y modelos económicos, tercero borraron nuestros sistemas y modelos ideológicos, cuarto borraron nuestros sistemas familiares. Y entonces desde ahí montaron unos modelos híbridos, digámoslo de esta manera, porque tampoco son realmente europeos, sino viviríamos todo al estilo europeo, híbridos entre los modelos que ellos necesitaban para controlarnos y los modelos que hemos querido nosotros rescatar. Caso México, caso Chile, caso Argentina. Mentiras, caso México y Chile, perdón, Argentina es lo contrario. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros perdemos eso, nuestras divisiones se crean a partir de filosofías ideológicas basadas en política, o sea, lo que vivimos en este momento. ¿Cuál es la mayor división de este país? Sinceramente, la división ideológica basada en la política, la cual es absolutamente un sofisma, porque si uno se pone a leer y se educa frente a los términos de la identidad política, ninguno de esas filosofías tiende a ser para el desarrollo de las Américas. Ninguno, ni liberal ni conservador. ¿Vale? Ni tampoco de izquierda ni de derecha, es que ninguna, porque todas se han basado es en un sofisma. O sea, si usted lee la base total
de cualquier filosofía es la misma. Toda base de la filosofía ideológica se basa en la integración de la familia como modelo de desarrollo económico-social. Pero frente a los términos ya de integración, ahí empiezan las diferencias. Sí, en los términos económicos, ¿qué es lo que nos ha destruido y que nos tiene a nosotros como países en desarrollo frente a los términos de países los cuales ya están desarrollados? El ejemplo claro, pues Estados Unidos, que uno no puede negarlo. Literalmente el término es estados, cada uno de los estados de Estados Unidos es un país pequeño que tiene sus propias políticas, su propia filosofía, pero se unieron en uno solo y lograron generar el empoderamiento que han tenido hasta este momento. Y eso pudo haber sucedido acá, pero realmente, pues nada, no tuvimos esos modelos de integración. Ahorita se están tratando de buscar a nivel económico para crear bloques, como sucede en Europa. Pero fíjense que si en Europa es una batalla ahorita con el tema del Brexit, para colocar aquí un entre comillas, que ha sido tan conflictivo desde el punto de vista que les cambió el modelo por un tema sinceramente de egos, sinceramente de repartición de mercado. ¿Sí? Porque quieras o no, si yo tengo un modelo de integración, pero mi estado que está integrado a los demás maneja unas líneas de poder sobre los demás, estilo Inglaterra, pues dentro de su modelo mental ellos seguían siendo los que estaban empoderados. Al separarse, mire lo que está sucediendo con Inglaterra y mire lo que está sucediendo con Europa. Quieras o no, ha sido un golpe, un autogolpe bien interesante frente a los términos de competitividad y competencia en los mercados internacionales. Ahora bien, para seguir con nuestro tema, no quedarme acá, básicamente necesitamos crear un flujo de información que sea efectiva para identificar soluciones integrativas. ¿Qué significa? Empezar a buscar información la cual yo pueda organizar y desde ahí poder generar alianzas o modelos mentales comunes para un desarrollo en ambas partes. Intentar entender los objetivos y las necesidades reales del otro negociador. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos generar las acciones necesarias frente al discurso. Enfatizar las cosas en común entre las partes para minimizar diferencias, que eso es uno de los grandes dilemas. ¿Mm? Ahí es cuando tenemos que empezar a mirar hasta dónde bajo o el otro hasta dónde puede bajar. Y buscar soluciones para satisfacer las metas y objetivos de ambas partes. Ahí es cuando se vuelve un ganar-ganar. Entonces, por supuesto, desde ahí tengo que mirar que existen unos pasos clave para el proceso integrativo frente a los términos de la negociación. Entonces, el primero es identificar y definir el problema. ¿Qué significa? En este aspecto, digamos que es uno de los más, y si no el más difícil, porque existe, digamos, un número de personas involucradas en la negociación y que es necesaria que se llegue a un acuerdo y a una acción de aceptación por las partes. Para tal efecto se tiene que, digamos, situar el problema como una meta, identificando los obstáculos, despersonalizando las situaciones para que ninguna de las partes evalúe o juzgue parcialmente. O sea, es importante definir muy bien el problema antes de buscar soluciones. Hoy tenía un ejercicio en la tarde con un equipo de personas bien interesante. Dicté una conferencia sobre el manejo del rol y uno de los temas que yo me di cuenta es que yo juego los roles con las personas, les creo el imaginario y ellos tienen que ir haciendo una seguidilla de acciones a nivel gerencial. Y me pareció muy interesante que dos de las gerencias con las cuales hoy estaba trabajando chocaron inmediatamente porque yo coloqué unas barreras. Ni siquiera había colocado el problema, sino coloqué unas barreras y estas personas ya tenían ellos el modelo de empoderamiento sin siquiera saber cuáles eran las fortalezas de todos los demás integrantes del equipo, teniendo en consideración que no lo trabajé a nivel de sus personas, o sea, de su formación académica ni de su formación emocional, sino que a cada uno le di un rol animal, como si fuera un animalito, pero los demás no sabían cuál era ese rol. Fue un juego que yo me creé para hacer un coaching para el desarrollo organizacional. Pero ¿qué es lo interesante? Que fíjense que aquí muchas veces identificar y definir el problema es demasiado importante y demasiado complicado cuando ya las personas quieren dar la solución sin saber el problema. Y uno no puede dar soluciones sin saber o conocer el problema realmente, porque puede convertirse en un traspié para realmente tener la solución, ¿vale? Segundo, entender totalmente el problema e identificar las necesidades e intereses. ¿Qué significa? Que vuelvo y hago un énfasis en los intereses que dependen de la postura del negociador, pues pueden ser intrínsecos
o instrumentales, como lo quieran ver ustedes, y además se subdividen en muchos tipos de intereses, ¿vale? Como los procesos, las relaciones, los principios, todas esas acciones que nos hacen generar las necesidades y los intereses que tenga el otro con quien estoy negociando. Entonces, desde ahí tengo que reconocer que hay más de un tipo de intereses. ¿Por qué? Porque cuando hay una disputa, las partes ponen diferentes tipos de intereses en juego. Estos van surgiendo, digamos, desde lo más profundo de los valores y las necesidades humanas u organizacionales, miremoslo de esa manera. Además de quien puede cambiar durante la negociación, ya no es siempre el negociador que está seguro de lo que le interesa, sino más bien de aquel negociador en un momento determinado en donde empieza a mirar que le pueden cambiar los intereses y esto es muy peligroso. Por eso es tan importante primero tener claro el problema frente al término de la negociación para que podamos empezar de la manera que es. Si no, las personas también se pueden ir acomodando para de ahí dejar de ser integrativo y para sencillamente hacer un yo gano y tú pierdes, ¿vale? Generar soluciones alternativas, pues bueno, la frase lo dice, es desarrollar posibilidades, líneas de acción, vertientes, soluciones, digamos, referidas al problema, generando casos en donde podemos manejar diferentes tipos de métodos para alcanzar la negociación integradora. O sea, para generar el uso de una compensación o cortar costos, ¿cierto? O encontrar una solución puente para desde ahí generar las posibles acciones de negociación. O utilizar técnicas de solución, por ejemplo, como la lluvia de ideas, como los grupos nominales o las encuestas, para desde ahí tener posibilidades frente a lo que yo deseo en la negociación. Y pues desde esa perspectiva, evaluar y seleccionar alternativas que pues después de que ya he hecho los pasos anteriores, que van a llevar a ordenar unas alternativas, unos criterios y unas acciones donde podamos involucrar a las partes, se debe alertar de los factores muchas veces intangibles para solucionar y seleccionar las opciones mejores para desde ahí mirar y tomarse el tiempo de comunicar las ideas y explorar alternativas para combinar diferentes opciones. Entonces, claro, las partes están predispuestas a encontrar una solución mutuamente aceptable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debemos hacer para que se logre? Pues algunos factores que contribuyan a esto son, primero, tratar de colocar una meta en común. Si ya hemos identificado el problema, es colocar una meta común. Hombre, las dos partes quieren desarrollarse. Yo le quiero comprar, usted me quiere vender, pero en este caso, hombre, seamos justos. No es que yo le pague más de lo debido, porque entonces yo voy a vender lo que, con lo que usted me está dando, yo puedo generar un acto en donde puedo mejorar un modelo o revender o X, Y, Z posibilidades. Pero desde ahí la idea es que me digas, porque si usted me crea a mí problemas económicos o me sube los precios demasiado, es un ejemplo, un negocio de ese estilo, pues ahí podemos llegar a crear líneas de acción negativas porque no me puedo volver competitivo. Y en un momento de negociación internacional, hombre, mire, estos son los límites que tenemos. Negociamos frente a esos límites. Si quiere, no vayamos a entrar en un conflicto internacional, sino miremos los límites y qué podemos hacer frente a esos límites, hasta dónde podemos negociar frente a esos términos de los límites que tenemos, cuáles son los intereses comunes. Sí, digamos que no viene esta clase en este momento, pero por ejemplo, todos los términos que hemos visto en las negociaciones entre Colombia y Honduras son términos en donde hay unos modelos marítimos, pero entonces aquí hay unos intereses externos, que por eso Colombia se está alejando del Pacto de Bogotá frente al tema de San Andrés y de todo este tema. Seguimos en la lucha para que haya justicia, sin embargo nos vamos a alejar. ¿Por qué? Porque el anterior juez que tenía el caso de los límites marítimos era China. Y cuando se supo, por ejemplo, China tiene interés muy grande de generar otro espacio alterno al canal de Panamá. Entonces, por supuesto, si ya tiene esos intereses, ya significa que no puede ser una persona imparcial frente a los términos de solucionar un acto de negociación internacional, porque ya hay un interés directo en que una de las dos partes gane. Por eso mismo, pues Colombia dijo, pues si no les gusta, nos retiramos del pacto de Bogotá. ¿Y qué pasaría? Pues nos toca empezar a mirar cómo nos cubrimos, cómo miramos nuestros aliados estratégicos, quieras o no Estados Unidos, y cómo empezamos a buscar una mecanización de la industria militar para un desarrollo frente a los términos del mar, que eso es que le ha hecho falta a Colombia. Tenemos que ser sinceros, tenemos dos océanos y realmente más que todo uno, que es el Pacífico, lo tenemos totalmente alejado de nuestras realidades cuando ahí podría haber grandes posibilidades económicas. Bien, ahora,
Habilidades para resolver los propios problemas, porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de temas organizacionales o de temas de trascendencia nacional, lo primero que toca es mirar cómo se arreglan los problemas para poder tener acciones de negociación y viabilidad de negociación. Y tenemos que ser sinceros, uno de los grandes desastres que hemos tenido para el desarrollo económico de nuestro país ha sido, quieras o no, nuestro conflicto interno. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque de esa manera es muy difícil ya negociar usted con un problema que tiene dentro de su casa, dentro de su empresa. Es como si dos empresas se enfrentan y en una de ellas usted sabe que ya tiene un problema en donde hay un clima organizacional negativo y es conocido por todo el mundo. Tiene un problema en donde tiene malversación de fondos y lo conoce todo el mundo. Tiene un problema de cultura interna y todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues llega el otro y dice, no, mi hijo, ¿yo qué voy a meter con usted? Usted es un problema. Si quiere, le ayudo. Entonces ya estoy perdiendo. Ya estoy perdiendo. Si a mí me están ayudando y no trabajando conmigo, ya estoy perdiendo. Y el problema de Colombia, frente a los términos de la negociación internacional, siempre ha sido en que nosotros parecemos inválidos a nivel de las políticas internacionales, porque nos terminan es ayudando, cuando realmente deberíamos ser un país con una potencia al tener dos océanos mucho más grande. Países que solamente tienen uno de los océanos se mantienen y se desarrollan. Es increíble que nuestro país no, pero eso ha sido nuestro modelo, un modelo mental que nos ha generado estas acciones que han sido totalmente negativas para nuestro propio desarrollo. Ahora bien, la motivación y el compromiso de trabajar juntos, porque si aquí las dos partes quieren llegar a un proceso integrativo, tienen que tener desde ahí una motivación conjunta. No puede ser que uno de los dos haga las cosas y el otro no. Ahí precisamente es donde tenemos que mirar que las acciones que motiven ambas partes sean para el desarrollo conjunto, ¿vale? Una información clara y... bueno, perdóneme, la confianza, pues la confianza lo es todo, se debe haber puesto al final. La confianza lo es todo, porque es que eso es la base y el fin. Si no hay confianza, pues en este caso no hay nada. Y ese ha sido el dilema más grande de poder crear realmente un empalme, por ejemplo, comercial en nuestra región frente a los términos de los negocios internacionales. Y es que no hemos podido. Frente a los términos de la articulación para ser un poquito más competitivos frente a los mercados internacionales. Ese ha sido uno de los grandes dilemas. Nosotros tenemos la posibilidad, muchos ejemplos tenido a través de la historia, ¿vale? Ahora, bueno, la información clara y precisa, pues eso ya lo hablamos en puntos anteriores, y el entendimiento de las dinámicas de la negociación integrativa, o sea, que desde el principio básico tengan las reglas claras para generar las acciones necesarias y los procesos para llegar a esa negociación. Entonces, claro, desde este punto de vista, desafortunadamente, pues ustedes saben que algunos negociadores no ven en todas las situaciones un potencial negociador que sea integrativo o no siempre pueden sostener una discusión integrativa productiva. Entonces, pues ahí es donde todo se cae, ¿vale? Estos dos son los modelos principales, pero claro, existen otros tipos de negociación, ¿vale? Aparte de los que, digamos que ya hemos mencionado, existen otros tipos de negociación que pueden utilizarse a la hora de generar acuerdos o de llegar a ser negocios. Y cada uno de ellos se puede adaptar a la personalidad, a los valores y a los principios de los individuos en un momento determinado. Aun cuando, digamos, se puede uno identificar con alguna técnica en concreto, pues conviene saber que reconocerlas nos ayuda a anticiparnos a las acciones que tengan otros en un momento determinado, ¿vale? Entonces, digamos, está ese término de la negociación acomodativa, que digamos en este tipo de negociación, el negociador adopta una conducta más sumisa, conciliadora con respecto a la otra parte. Entonces, al realizarse esta estrategia, por ejemplo, el negociador es consciente de que no va a obtener los mejores resultados a corto plazo. Digamos, esta es una técnica, mm, digamos, que prima la paciencia, esperando recoger beneficios a un largo plazo. Es como dejar ganar la otra parte en principio. Se utiliza cuando se da importancia a una relación con el otro o cuando es necesario ganarse su confianza con el tiempo, ¿vale? Ojo, analicen muy bien dónde podemos estar nosotros como país frente a nuestros aliados estratégicos. La negociación competitiva es un tipo de negociador agresivo donde interviene, digamos, donde al intervenir espera lograr la mayor parte de los beneficios del acuerdo.
Entonces aquí cobra menos importancia la relación con el otro. Lo fundamental es obtener el mejor resultado, sencillo. Salir victorioso partiendo de la otra parte. O sea, existen ciertas circunstancias en la que esta técnica es recomendable. Por ejemplo, si usted va a negociar una sola vez con la otra parte, ya, ahí sí. Si solo se va a negociar una vez, perfecto. Y no hay necesidad de cuidar una relación con el otro, perfecto. También en negociaciones donde, digamos, se reparten varias partes de un acto de beneficio y lo que gana una parte hace que pierdan los demás, o aquellas en las que el precio es lo único que me interesa. El ejemplo claro, digamos, de este tipo de negociación competitiva la pueden ver ustedes en un momento determinado, en el momento en que acaba la Segunda Guerra Mundial y se reparte la torta de Alemania, dos países que ganaron, ¿vale? ¿De qué manera se hizo? Realmente, más allá de cómo se hizo, era el hecho de cómo me imponía frente al mundo como gran poder o como país empoderado. Y ustedes saben que la Alemania pues sencillamente se dividió en unas partes, en donde había una parte que iba a estar siempre con el ala soviética, en ese caso, y el otro con la parte netamente estadounidense. Entonces, ese es el término, ¿vale? La negociación colaborativa, ¿vale? Que este tipo de colaboración, digamos, hace parte de la línea de acción de la cooperativa o la integrativa, que la acabamos de ver. Pero digamos que esta tiene que ver más con la que los dos negociadores quieren definitivamente desde el principio salir ganando. Es una conducta asertiva. ¿Por qué? Porque el fin es que jueguen un papel de desarrollo entre ambas partes. Desde el principio tienen claro que quieren negociar de esa manera, evitando cualquier tipo de conflicto. Y es una técnica absolutamente ideal para negociar dentro de un término de la organización, por ejemplo. Se usa cuando se pretende mejorar una relación con otro y a su vez para obtener unos resultados que son típicamente en donde las metas y los objetivos son comunes y directos. La distributiva, como ya la vimos ahorita, y la negociación por compromiso. ¿Por qué repetí esto? Por Dios. La negociación por compromiso, que digamos en este caso, ¿qué es lo que se busca? Un acuerdo muy superficial. Y cuando yo hablo de un acuerdo superficial, ¿qué significa? Que, digamos, lo que se le vaya negociando, se vaya acordando, genere el logro de ciertos objetivos, aun cuando estos objetivos no se alcancen de forma completa. Entonces, las dos partes de la negociación reconocen que puede haber una pérdida. O sea, ojo, aquí hay un reconocimiento de esa pérdida. Pero ¿qué es mejor? Llegar al acuerdo antes de perderlo todo por completo. Entonces, es como ir buscando ya ese algo al empezar a negociar, así yo pierda. No completo, sino lo que necesito. O sea, se puede decir que este tipo de negociación requiere un altísimo nivel de confianza entre las partes y es una negociación ideal para circunstancias en las que hay que actuar con rapidez, por ejemplo, que no hay tiempo para seguir extendiendo el término de las acciones, sino que la firma sea lo antes posible. Y pues finalmente la negociación evitativa, en donde esta se utiliza, digamos, cuando hay un acuerdo que quiere resultados contraproducentes para una o para ambas partes. O sea, en este caso, los supuestos beneficios que se obtengan de dicho acuerdo no van a compensar los problemas de llevarlo a cabo. O sea, aquí es cuando el negociador elige no negociar, dando una situación de perder y perder para las partes. Se opta por la evativa, que es cuando no hay nada más que perder, sino que ganar algo con algún tipo de acuerdo. También cuando se tiene claro que no se va a sacar ganancia alguna del acuerdo. O sea, lo tiene ya claro el negociador. O bien cuando hay algunas alternativas mejores al no alcanzar el acuerdo, incluso, digamos, respecto al resultado previsible de la negociación. En este caso, se opta por la alternativa en lugar de seguir negociando. Se puede dejar la negociación para más adelante, aunque las otras partes no siempre estén de acuerdo. Entonces, en este caso, interiorizar estos conceptos nos van a ayudar a mirar y a calibrar los riesgos para salir victoriosos en algún tipo de negociación o de situación que tengamos, ¿no? Los tipos de negociación son herramientas poderosas que nos ayudan en las organizaciones, que nos ayudan en las relaciones sociales y que nos ayuda a entender y a dominar cada uno de los actos que necesitamos de acuerdo a las circunstancias que se nos presenten, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a mostrar una postura inteligente, una postura con una fortaleza mental y que tengamos una nueva y buena acción de la intuición.
¿vale? Eso nos ayuda a nosotros frente a los términos de la negociación, llámese internacional o no. Entonces, desde ahí ya nos vamos directo a nuestro tema, porque hemos visto cuáles son esos tipos de posibilidades y ahora nos vamos derechito a lo que es la negociación internacional. ¿Qué significa? Que aquí ya tenemos que mirar que existen diferencias culturales, como lo dijo aquí el autor, con distinto marco legal, incertidumbre, riesgo, menor información sobre la otra parte en un momento determinado. ¿Sí? Si ustedes se fijan bien, todo lo que dice ahí se basa en los actos en donde a veces tenemos problemas y obstáculos culturales o acuerdos o de acuerdo a la habilidad que tengamos para negociar adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que en los últimos años se ha producido un incremento demasiado amplio, espectacular de relaciones comerciales internacionales, por ejemplo, que se refiere a operaciones de comercio exterior o de negociaciones en un momento determinado basadas en negocios internacionales frente a acciones como la inversión extranjera o que nosotros vayamos a invertir en otros espacios también dirigidos hacia el cierre de acuerdos de, por ejemplo, compraventas de mercancías, de prestación, de servicios, de transferencia tecnológica, de franquicias, de joint ventures, todo lo que ustedes quieran, entre diferentes tipos de empresas o gobiernos. ¿Sí? Entonces, llámese prestación de servicios o, bueno, cualquiera que haya sido la forma, ahí miramos que la manera en que se ha negociado en una oficina, en una sala de juntas, en una empresa, en salones de hotel, videoconferencias, intercambios electrónicos, correos, Zoom. Lo importante es que cada organización ha tenido que negociar en unas condiciones de acuerdo a las que tiene también la otra parte. Entonces, la habilidad con que se llegue a negociar es la que representa a la empresa y es la que determine el beneficio que obtenga usted en cada una de ellas. Y más que todo, en este caso, frente a los términos de la imagen que tenemos. Ejemplo, en el caso gubernamental, la imagen país. En el caso de una organización o empresa, la imagen marca, ¿vale? Pero lo primero que ustedes tienen que mirar es que existen unas diferencias entre negociar a nivel nacional y negociar a nivel internacional, porque es que las negociaciones internacionales, por ende, son más complejas, porque digamos, no se realizan con empresas del mismo país. Y ya esto nos genera diferencias significativas en diferentes marcos, ¿sí? En donde tenemos que analizar cuáles son esos marcos para entender cómo negociar. Entonces, digamos, ¿qué diferencias puede haber entre un país y otro? Por ejemplo, el marco legal. ¿Qué significa? Frente a los términos de las negociaciones internacionales, es que toda negociación internacional está sometido a normas comerciales, aduaneras, técnicas, jurídicas, que muchas veces se diferencian en cada país. Y esto puede ayudarnos o no, o sea, nos va a condicionar a retrasar o incluso a impedir los acuerdos comerciales en un momento determinado. ¿Vale? La menor información de la otra parte, ¿qué significa? Que cuando se va a negociar en mercados en el exterior, es un poco más difícil obtener información fidedigna de la otra parte. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces es más complejo ingresar a lo que es la historia de la empresa, ¿sí? A mirar sus volúmenes de negocio, mirar realmente su reputación en el mercado, o sea, toda la estructura que define realmente los modelos para poder tomar decisiones. Entonces, por ende, excúsenme ustedes, perdone un segundito, sigo todavía con este tema, vale, ya sigo. Eh, por ende, tenemos que mirar que sigue existiendo esos términos de la incertidumbre y el riesgo, y que son mayores en este caso. ¿Por qué? Porque la negociación internacional es más vulnerable a cambios repentinos y drásticos, dependiendo de la circunstancia de cada país. En donde pues usted vaya a hacer los negocios, especialmente si se trata de economías, ejemplo, en el caso de nosotros, en vías de desarrollo, en la que existe un elevado riesgo de país frente a la estabilidad político-social. Además que cuando se negocia en el exterior existen grandes riesgos financieros, el riesgo comercial, el riesgo de inversión. Entonces desde ahí podemos mirar que son mayores o más difíciles de cubrir, ¿vale? Las diferencias culturales, pues es que se coloca de últimas, pero ustedes saben que eso es como la primera, ¿no? Los factores culturales influyen totalmente en la forma de determinar los accesos y las acciones en los procesos de negociación. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto nos ayuda a nosotros a comunicarnos. Entonces, existen culturas, por ejemplo, de bajo contexto, o sea,
Ya estamos hablando de Estados Unidos, de Países Bajos, de un Reino Unido, en las que, por ejemplo, el interlocutor dice claramente lo que quiere decir y ya, utilizando formas verbales y no verbales muy claras y muy específicas. Pero por el contrario, en una cultura de alto contexto, estamos hablando de nosotros, de un Emiratos Árabes, de un México, de un Japón, la comunicación, ejemplo, no verbal, y así como las actitudes y las circunstancias en las que se desarrolla la negociación son mucho más importantes que la información verbal. Entonces, todas estas diferencias hacen que la negociación internacional sea muy compleja y requiera un esfuerzo y tiempo para obtener acuerdos que nos lleven hacia las acciones del conocer al otro. Y es mucho más complejo que, digamos, en un momento determinado un mercado nacional. Entonces, desde ahí tenemos que hacer un análisis de qué aspectos tenemos que negociar en un momento determinado frente a los tipos de negociaciones internacionales entre organizaciones, por ejemplo. La mayoría se pueden clasificar en unos grupos que son las compraventas internacionales, los acuerdos de intercambio, intermediarios, distribuidores y agentes y alianzas estratégicas, excúsenme, ¿sí? ¿Qué implica esto? Digamos que independientemente de la complejidad de cada uno de estos acuerdos, siempre se podrá, digamos, descomponer en una serie bastante amplia de formas de negociación. Y un buen negociador sabrá identificar cada uno de estos procesos y de estos aspectos para determinar cuál es el que más le puede servir en un momento determinado frente a las acciones que necesite. O sea, cuando hablamos de este compraventas internacionales, ¿de qué se trata? Pues digamos de hacer un análisis frente a los términos de la negociación en la calidad de los productos, en la cantidad que quiero ya sea exportar o que quiero importar, ¿sí? En la logística, o sea, las condiciones de entrega, ¿sí? El precio, las condiciones, los medios de pago, las garantías. Entonces, ahí es lo que implicamos nosotros estos términos sencillos de negociación de compra-ventas internacionales. Los acuerdos con intermediarios, los distribuidores y agentes que muchas veces se ve, por ejemplo, en Asia. No es para esta clase, pero esta clase la voy a enfocar también en esos modelos de negociación en las próximas clases que ya nos quedan. Y es, por ejemplo, que en Asia muchas veces se utiliza ese agente intermediario que nos ayuda, primero porque ellos conocen y generan líneas de confianza, ellos determinan todo en base a la confianza. Y seguro porque ellos ya tienen las acciones, digamos, de conocer los objetivos comerciales, la gama de productos que hay en sus países, ¿sí? Conocen el área geográfica, manejan los términos, por ejemplo, de esa exclusividad territorial porque conocen cómo se mueven dentro de la organización, digo, escúcheme, dentro de los países o dentro de la región. Y conocen también, por ejemplo, todas las condiciones de entrega y de pago y las hacen más fácil que uno las entienda, ¿vale? Son personas o son organizaciones que manejan esa delimitación del producto de acuerdo al sector, de acuerdo al cliente, de acuerdo al mercado. Entonces nos ayuda muchas veces también con los términos de intercambio de información, de conocimiento de precios y descuentos, y la valoración de activos o de las máquinas, de las instalaciones, el manejo, por ejemplo, que es muy importante de las patentes y de las marcas. Entonces, aquí es donde ellos nos ayudan a intermediar para poder generar desde ahí una buena negociación. Y lo que ya son las alianzas estratégicas, pues que eso se ve, asistencia técnica, por ejemplo, entre gobiernos, entre organizaciones, ¿cierto? Composición de los órganos de administración, sistema de tomas de decisiones, o sea, generar quórums de acuerdos frente a las acciones de posibles alianzas estratégicas, frente a las posibles líneas de acción de desarrollo entre organizaciones, en este caso, o entre países, ¿vale? Pero para todo ello hay unos procesos de negociación. Entonces, el objetivo de cualquier proceso de negociación es conseguir el acercamiento entre las posiciones iniciales de cada una de las partes para llegar desde ahí a un acuerdo final. Entonces, digamos que desde ahí tenemos que ir mirando nosotros cómo se genera la toma de este primer contacto, la preparación, el encuentro, la propuesta, la discusión y el cierre. O sea, cuando hablamos de esa toma de contacto, es como esa primera etapa que trata de identificar la organización con la cual quiero negociar. Llámese organización país, llámese organización privada. Entonces, desde ahí empiezo a mirar cuál es su perfil y cómo realizarle una propuesta. Una vez hecha esta identificación, hay que conseguir una entrevista, ese primer acercamiento. Es esencial conseguir esa entrevista con personas que tengan poder de decisión, por ejemplo. Entonces,
Digamos, en países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Australia, posiblemente sean unos cuadros medios los de la responsabilidad en un momento determinado en ciertas áreas o departamentos. Y en países, por ejemplo, de desarrollo económico emergente, no que sean países emergentes porque estos ya son potencias, pero que son cuadros de mandos directos, o sea, una Rusia, eh, un Brasil, una India, el primer contacto debe dirigirse hacia los principales directivos, ¿no? Hacia los propietarios de las empresas, pero por eso le digo que ahí en este caso necesitamos intermediarios en sus modelos, por ejemplo, en el caso de India o de China, ¿vale? Entonces, desde ahí, ¿qué tengo que hacer? Una preparación. ¿Qué significa esa preparación? Una vez se ha logrado acceder a una organización, es esencial preparar la negociación. Cuan mayor rigor tenga la otra parte, digamos, mayor profundidad en los detalles generará las acciones positivas para preparar la reunión. ¿Quiénes son durísimos preparando reuniones, por ejemplo, frente a los temas de negociación? Países como Japón, los negociadores japoneses son muy buenos en estos temas, se toman el tiempo. Los alemanes y hoy en día los chinos, ¿no? Digamos que ellos se dan siempre el tiempo para que se genere desde ahí el acto de tener toda la información necesaria. Entonces, siempre hay que acudir a la negociación con unos objetivos muy claros acerca de lo que se quiere conseguir. ¿Sí? Establecerlos determina el criterio para juzgar el grado de éxito que usted desea alcanzar. Entonces, ahí tenemos que mirar siempre unos objetivos que sean de modelos útiles. O sea, digamos, por ejemplo, el entender que podemos utilizar el gustar, pretender o tener, que ustedes lo pueden averiguar muy fácilmente, se llama GPT, que es gustar, pretender y tener. Digamos, ¿cuáles serían esos objetivos en un momento determinado que nos gustaría alcanzar? Y qué pretendo yo frente a los términos de condiciones conseguir. Y digamos que en este caso, ese tener es lo que obligadamente necesito conseguir. O sea, que si no lo consigo, sería preferible retirarme de la negociación. Es lo mínimo que necesito para tener que realmente me genere la satisfacción frente al término de la negociación. De ahí ya tenemos nosotros, digamos, el acto del encuentro, que digamos, el primer encuentro con la contraparte es absolutamente decisiva. ¿Por qué? Porque se debe llevar un buen desarrollo en la negociación, usted debe adoptar un comportamiento que permita crear un buen clima favorable, lo que nos implica conocer muy bien la cultura del otro, ¿vale? Digamos, dar información positiva de mi organización o de mi país, dependiendo de los productos que yo quiera llevar, ¿vale? A través de un comportamiento que transmita la imagen de su empresa o de su empresa país. Entonces, digamos que en la primera reunión hay que tratar de conocer las necesidades de la otra parte y de lo que se denomina una escucha activa, que es tan importante aprender, y obtener toda la información. Y entonces desde ahí, digamos, generar acciones de preguntas abiertas como ¿por qué? O ¿cómo? O ¿cuál es su opinión? Que las cerradas como ¿cuánto? ¿Dónde? O ¿tiene usted? Porque ya eso implica que estamos empezando a mostrar nuestro interés directo. Entonces, que hay que evitar, digamos, estas preguntas que supongan un compromiso con el otro y que nos impliquen algún tipo de información confidencial. ¿Vale? Entonces, muchas negociaciones fracasan porque en el primer encuentro no se ha hecho el esfuerzo de captar correctamente las necesidades de la otra parte. Cuando se presenta la empresa y los productos, hay que tener en cuenta los atributos, las ventajas que yo tenga. Y digamos, más importante, si por ejemplo en un momento determinado estoy mostrando mi imagen país. ¿Por qué? Porque ahí la idea es mostrar la calidad, el diseño, la garantía, que para otros países, por ejemplo, puede ser el precio, ¿sí? La entrega, la competitividad, la logística. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar cómo va sopesando cada país lo que tiene. Entonces, sus condiciones, sus procesos de pago, y entonces desde ahí toca ir adoptando la mejor argumentación para que yo pueda negociar. Entonces, por supuesto, ya llega la propuesta. Una vez que ya, digamos, conozco al otro y ya me conocen a mí, digamos que necesito realizar la propuesta. Al principio de la negociación es mejor evitar el conflicto de intereses, los obstáculos potenciales. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que es ahí donde fracasa cualquier negociación. Por ello es una norma general hacer propuestas que sean fáciles de entender y fáciles de llevar a cabo. Entonces, es una idea comúnmente aceptada de que quienes comienzan a negociar con exigencias ambiciosas consiguen mejores resultados que aquellos que fijan unas metas muy modestas.
Entonces, digamos que aquí, en este sentido, los exportadores deben realizar unas ofertas de alza y los importadores, pues, de baja, en este caso, es un ejemplo. Entonces, cada uno va a negociar de manera diferente y para fijar una posición de salida habrá que tener en cuenta un margen de negociación con el que se va a trabajar en ese país y pues la competencia directa que exista en el sector y el deseo que se tenga de cerrar la operación. Por supuesto, ya después de ello sigue la discusión, que en esta etapa de discusión, pues, digamos, es un momento muy intenso y es el momento en donde se va la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque ambas partes deben estar muy atentas a lo que tiene que hacer y a lo que va a hacer el otro. O sea, en general comienza con un montón de objeciones que hacen parte a lo que va haciendo la realización de la propuesta y que va continuando hacia un intercambio frente a lo que es la posición del otro. En principio, las objeciones son buenas ya que demuestra un interés de una parte o de la otra en seguir negociando y permite conocer los intereses del interlocutor y si se resuelve esto de manera favorable y entonces así va a ir negociándose mejor, o sea, se va llevando mucho más la acción del avance de la negociación. Toca entender algo, damas y caballeros, frente a los términos de la negociación internacional, es que es un acto largo y complejo, en las que se van haciendo una gran cantidad de reuniones entre equipos de negociación en sus partes y entonces, por supuesto, digamos que se van redactando muchos documentos que nos sirven para recoger esos avances en las negociaciones y vamos mirando esos acuerdos para ver si tienen efectos legales como contratos y que nos van generando acciones de utilidad para ir negociando poco a poco de la mejor manera. Sí, por ejemplo, quienes manejan muchísimo eso en su manera de discusión, los chinos en este momento, ¿vale? Y pues ya viene el cierre, que una vez se ha negociado y digamos ha logrado una concesión por parte y parte, pues llega ese momento final. El negociador internacional se enfrenta a dos tipos de tensión y la primera es la incertidumbre, básica de toda negociación. Sí, de hecho sí es similar en un momento determinado, pero claro, porque es que aquí ya son posturas político-sociales, ¿no, don Rubén? Pero usted tiene toda la razón, ahí en este caso hay un orden específico. Es que siempre, frente a los términos de la negociación, siempre hay unos órdenes específicos, ¿no? Sino que aquí en estos casos, por ejemplo, digamos, en este momento del cierre a nivel de la negociación internacional, esa incertidumbre es lo que más nos genera a nosotros presión. ¿Por qué? Porque es mirar si se consiguió el acuerdo o si va a tener uno que abandonar y perder todo el esfuerzo realizado. O en la que se empuja y termina la negociación antes de que la contraparte nos pida más concesiones. O sea, si usted se fija viendo Rubén, sí tiene mucho que ver y por eso, digamos, en el tema de los sindicatos aquí en Colombia, toca ser muy realista, don Rubén, en un momento determinado. No se logran cerrar y por eso toca utilizar un arbitraje. Y ese arbitraje, pues, es el gobierno. Y ahí no queda contento ni el sindicato, pero tampoco queda completamente contento el empresario, porque ahí sencillamente llega es él a ser un árbitro, el cual mira las condiciones y desde ahí genera el cierre por los otros. Y la idea es que en este caso no estamos hablando de un conflicto, sino estamos hablando de una negociación donde lo interesante es saber cuál es el modo más fácil de cerrar, porque es habitual que muchas negociaciones internacionales, incluso aquellas en las que se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo, terminen sin un acuerdo. Entonces, claro, en esta situación hay que hacer el esfuerzo de dejar una puertita abierta para el futuro, ya que las circunstancias en la vida empresarial pueden cambiar. Además, que, digamos, los países, por ejemplo, nosotros, el fracaso de la negociación no, digámoslo así, nos tiene connotaciones a veces negativas. Pero, por ejemplo, en países asiáticos, China, Vietnam, una negociación que no sale no tiene connotaciones negativas, sino que tiene unas connotaciones de, en este caso, de apropio o de argumentos hacia el futuro. Entonces, digamos, en la despedida hay que actuar sin precipitaciones, agradecer el tiempo que se ha dedicado para obtener el acuerdo, pensando en las negociaciones que se pueden retomar en un momento determinado hacia el futuro, cuando no han salido, por ejemplo. Sí, o sea, vuelvo y le digo, todo depende, digamos, de las coyunturas, don Rubén, todo depende de las coyunturas. Ahí la idea es
que, digamos, de parte y parte se llegue a mediar frente a las acciones de necesidad. ¿Por qué? Porque la idea también es que las partes no queden tan mal paradas. Digo yo, ¿no? Es una perspectiva ya muy, muy personal, porque es que también el empresario en Colombia, el sindicato debe también entender que el empresario está muy apretado, no tanto el empresario grande, pero sí, digamos, en empresas medianas, es demasiado apretado lo que le toca al empresario frente a los temas de la DIAN y todo este tema que están llevando a la quiebra, y poco a poco nos estamos dando cuenta que nos toca realmente ceder a todas las partes. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Tengo que ser muy directo con ustedes. ¿Hasta ahí les ha parecido que ha quedado todo claro? Profe, ¿me escuchas? Sí, doña Eliana, cuénteme. Ah, tenía una pregunta. En algún momento de pronto de la negociación, teniendo en cuenta que de pronto yo estoy haciendo una negociación de tipo, ejemplo, acomodativa, en Sí. algún momento esa negociación puede pasar a ser un ejemplo evitativa, o sea, puede dar un giro en la negociación. En un momento determinado, digamos, usted puede cambiar el estilo de negociación. Sí, ya dependiendo de la investigación que usted tenga en sus manos, ¿sí? Y también del argumento que tenga para cambiar el tipo de negociación. Sí, por supuesto, en un momento determinado usted puede, digamos, generar las acciones de cambio. Todo ello basado es en la estrategia que usted tenga, doña Liana, porque pues digamos que la línea de acción es una y la estrategia es una, pero si usted en un momento determinado puede generar los actos argumentativos, en ese momento cambia la postura del negociador de acuerdo al argumento que se tenga, ¿no? No sé si quedó respondido. Sí, perfecto, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. O sea, todos empezamos con un tipo de negociación, pero no por ende vamos a seguir con la misma línea. Si yo veo que tengo mayor argumento en un momento determinado, me puedo volver agresivo. ¡Ja! Si yo me doy cuenta si eso da papaya, pues por supuesto. Qué pena la palabra tan vulgar. ¿Por qué preguntaba esto? Porque en este momento podemos empezar una clase, pues es que la verdad hoy se me alargó un poco el tema, 9:25, les pido excusas, porque ya empezamos los estilos de negociación. La idea cuál es, que voy a mirar unos estilos de negociación base, el estilo americano, el estilo europeo, el estilo árabe y el estilo japonés. Sin embargo, podemos hacerlo, pero me tocaría en un tiempo récord hacerlo, o lo podemos dejar para la otra semana y o esperaría yo que tenga una invitada, voy a hablar con la universidad para que en la segunda hora, valga la aclaración de la segunda hora, nuestra invitada nos hable de lo que son los modelos de negociación con Asia directamente o nos hable sobre Asia. De hecho, a nivel cultural y eso que es muy chévere, es una persona que ha vivido muchos años allá, que actualmente hace programas de radio sobre Asia, que yo espero, porque yo estaba hablándome con ella y si logro tenerla, ya sea para ese día, o sea, de hoy en 8 o para el jueves, yo les estaría a ustedes diciendo el mismo día miércoles, ¿vale? Porque pues eso, digamos que esa era una sorpresita que yo tenía, es una persona que realmente tiene las condiciones que yo necesito. Es la directora de Hacia Asia, que es que lo estoy, es que lo tengo acá, es directora de ello y trabaja, duró 15 años, 15 años si no estoy mal, en Asia. También trabaja en Javerian Estéreo en el programa Aquí Asia, ya lleva 2 años allá, y ella maneja todos los modelos de estructura y negociación y vida en Japón. Entonces, no sé si ustedes quieran, dejamos hasta acá o quieren